Buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de la Facultad de Educación. El día de hoy les vamos a hablar sobre las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. Vamos a empezar por definir qué son las competencias. Las competencias se definen como la facultad que tiene la persona de combinar un conjunto de habilidades como capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de una manera pertinente y de un sentido ético, ¿no? Las competencias son muy importantes para el desarrollo y formación del estudiante, y ellas se desarrollan a través de las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Las capacidades son recursos para actuar de manera competente y pues estos recursos pueden ser los conocimientos, habilidades y actitudes que tiene el estudiante para utilizar y afrontar una situación determinada o un problema determinado, ¿no? Los conocimientos pues son las teorías, son los conceptos, los procedimientos legados a la humanidad en distintos campos del saber. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas o motoras, que actúan a la disposición o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo en una situación específica. Dentro del currículo nacional se desarrollan 31 competencias, las cuales van a tener sus propias capacidades y también sus propios estándares de aprendizaje. Vamos a definir qué son los estándares de aprendizaje. Ellas son las descripciones del desarrollo de la competencia en sus niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, iniciando desde el inicial hasta la secundaria. En pocas palabras, los estándares de aprendizaje sirven para saber si se ha logrado desarrollar de manera completa las capacidades, por lo tanto las competencias. Los estándares de aprendizaje sirven para identificar cuán lejos o cuán cerca se encuentra el estudiante en relación a lo que se espera lograr al final de cada ciclo. Dentro del currículum se desarrollan 8 niveles de estándares de aprendizaje, los cuales el nivel 6 y el nivel 7 los desarrollamos en la educación secundaria. Bueno, voy a hablarles sobre la primera competencia del currículo nacional, que es construye su identidad. Aquí el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de actuar, desde el conocimiento de las distintas identidades. Dentro de esta competencia se desarrollan 4 capacidades. La primera capacidad se valora a sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones y sus potencialidades y ser capaz de asumir retos y alcanzar las metas. La segunda capacidad que se desarrolla dentro de esta competencia se autorregula sus emociones. Esto significa que el estudiante se reconoce y toma conciencia de sus emociones a fin de poder expresarla de manera adecuada según el contexto. La tercera capacidad a desarrollar se llama reflexiona y argumenta éticamente. Esto significa que el estudiante va a analizar situaciones cotidianas para identificar los valores que están presentes en ellas y asumir una posición sustentadas con argumentos concretos y razonados usando los principios éticos. La última capacidad que se desarrolla dentro de esta competencia vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Aquí el estudiante va a tomar conciencia de su identidad sexual como también de su identidad de género, ya sea mujeres o los varones.
a partir del desarrollo de su imagen corporal o su identidad sexual mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Muchas gracias, le doy pase a mi siguiente compañera. Hablarles acerca de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Comprende su cuerpo. Acá es cuando el estudiante interioriza y organiza sus movimientos según sus posibilidades a través de los juegos, como también de los deportes y aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. Y se expresa corporalmente para comunicar sus emociones, sentimientos, pensamientos a través de los gestos, de las mímicas y de sus desplazamientos. Esta competencia se desarrolla a lo largo de todo el año de escolaridad y el desarrollo de la competencia se observa a través de los estándares de aprendizaje. En el área de educación física se expresan principalmente en acciones motrices. En esta competencia, lo que se espera de los estándares es que tome conciencia de la influencia de su imagen corporal en la construcción de su identidad y autoestima. También son capaces de organizar su cuerpo en relación a habilidades motrices que necesiten. Competencia 3, asume una vida saludable. Acá es cuando un estudiante asume una vida saludable, comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene y la salud. El estudiante realiza actividades físicas para mejorar su capacidad condicional, controlando su frecuencia cardíaca y respiratoria antes, durante y después de la actividad. Y cómo estos influyen en el estado de salud integral. Incorporan prácticas que mejoran su calidad de vida. Esto supone la planificación y ejecución de rutinas, de dietas o planes que pongan en práctica su alimentación, también su higiene corporal y actividades físicas para la salud según sus propias necesidades. En esta competencia, lo que se espera de los alumnos es que evalúen los alimentos que consumen y también su origen, ¿no? Y las características de las actividades físicas. Competencia 4. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Acá es cuando un estudiante interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices de manera asertiva en las prácticas deportivas, desarrollando habilidades como el respeto a las normas de juego, el liderazgo y entre otros. Y también el alumno crea y aplica estrategias de tácticas de fuego empleando los recursos personales para el logro de un objetivo común. El desarrollo de la competencia se observa a través de los estándares. Y en esta competencia lo que se espera de los estudiantes es que interactúan a través de sus habilidades sociomotrices en eventos lúdicos, deportivos y promuevan la práctica de educación física basada en el disfrute, la tolerancia, la equidad de género y el respeto, considerando la capacidad y habilidades del equipo. Continuando, yo les voy a explicar lo que es la competencia 5. La competencia 5 se define como la interacción entre el estudiante y la manifestación artística cultural, como también va a permitir desarrollar al estudiante habilidades y ayudar a apreciar y entender lo que es el arte que ellos observan y experimentan, ¿no? Dentro de sus capacidades también nos dicen que el estudiante en ese punto va a usar lo que son sus sentidos para observar, escuchar y describir. Ya en el estándar, tanto 6 como 7, nos dice que se va a investigar las creencias y tradiciones, cómo se utilizan las diversas manifestaciones artísticas de diferentes culturas, ya que cada estudiante tiene culturas, tradiciones muy distintas, ¿no? Y que eso se tiene que respetar.
En el estándar 7 dice de que en este punto se va a reconocer lo que es los lenguajes del arte de diversas épocas y lugares. En la competencia 6 dice de que se va a desarrollar esos diversos lenguajes artísticos para expresar ya sea un mensaje o un sentimiento. Dentro de la música, el teatro y la danza. Como también dice que va a experimentar, improvisar y desarrollar sus habilidades, va a poner en práctica un proyecto determinado. En el punto 6 dice que ellos mismos van a experimentar, diseñar, improvisar. Ya en el punto 7 nos dice que ellos mismos crean sus proyectos artísticos. En la competencia ya 7 nos dice de que en este punto ya el estudiante va a interactuar con distintos individuos, ya que si ellos logran hacerlo, va a haber más posibilidad de usar un lenguaje oral de manera creativa y con responsabilidad, ¿no? Como también dice que el estudiante va a recuperar y extraer información. En el punto 6 nos dice que ellos se van a comunicar mediante diversos tipos de textos, tema, propósito y hechos, como también se va a organizar y desarrollar sus ideas. Ya en esta oportunidad les hablaré acerca de la competencia 8, que es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que marcan la lectura. Para desarrollar esta competencia necesitamos de las siguientes capacidades, que son: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. El estándar en que yo me basé es el estándar 6, que es lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Asimismo, integra la información contrapuesta que está en distintas partes del texto. En la competencia 9, que es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Las capacidades a desarrollar son: adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, asimismo reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. En cuanto al estándar, me basé en el estándar 7, que es escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva, adecua su texto al destinario, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Por último, la competencia 10, que se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. Aquí esta capacidad se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender lo que es las ideas y emociones. Las capacidades a desarrollarse son las siguientes: obtiene información del texto oral, infiere e interpreta la información del texto, adecua y organiza el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza los recursos no verbales y de forma estratégica, ¿no? Las estrategias a desarrollar, las 6, que se comunica oralmente mediante diversos tipos de texto, se expresa adecuando su texto oral a situaciones comunicativas formales e informales y usa vocabulario variado. Gracias.